Bienvenidos a Starbound, donde cada Star cuenta una historia. Hoy, un grupo de humanos se enfrentará cara a cara con lo peor que nuestra especie tiene para ofrecer. Créanme cuando digo esto, te atraparé hasta el final. Comprueba si estás suscrito hoy porque si no lo estás, hazlo, es totalmente gratis. Pero ahora, entremos en una de mis historias favoritas que hemos hecho. El diario de mecánica y biología. El cerebro humano está diseñado para funcionar en base a un conjunto de sistemas de respaldo complejos. Por ejemplo, todos los aspectos de la percepción visual no se encuentran en la misma área. Si se destruye un aspecto del sistema visual, es posible que puedan retener otros aspectos de ese mismo sistema. Por esta razón, es bastante difícil eliminar por completo el funcionamiento de un solo aspecto sensorial al dañar el tejido cortical. Sin embargo, debido a la complejidad de estos sistemas de respaldo dentro del cerebro humano, el más mínimo mal funcionamiento también puede causar un efecto dominó masivo en todo el cerebro. Un desequilibrio en los químicos de neurotransmisión puede causar una falla catastrófica en todo el sistema que puede conducir a cualquier cantidad de problemas, incluida la depresión, ansiedad, esquizofrenia, etc. Además, conexiones neuronales inadecuadas también pueden causar efectos dominó en el comportamiento, una conexión defectuosa entre la corteza prefrontal y la amígdala. Es quizás uno de los más inquietantes, aunque sabemos poco sobre el tema. Los estudios humanos han relacionado esto con la personalidad antisocial que puede desglosarse en sociopatía y psicopatía, centrándose específicamente en la psicopatía. Encontramos que una desconexión entre el lóbulo frontal y la amígdala demuestra una falta de empatía y la ausencia de miedo. Un psicópata humano a menudo participa en actividades extremadamente riesgosas y criminales porque no siente miedo, preocupación o culpa, sensaciones que mantienen a los humanos normales dentro de los límites de su ley social, mientras que muchos psicópatas no se vuelven violentos y prefieren trabajar en empleos comerciales de alto riesgo. Cuando prueban la criminalidad, los resultados pueden ser catastróficos con una falta de miedo y empatía. Un psicópata humano puede no ver ningún problema con los crímenes violentos contra su propia especie. Hasta donde sabemos, no hay una manera razonable de detectar a un psicópata humano a corto plazo. Pero los que han tenido experiencia han indicado que debido a sus instintos animales agudizados, hacen que otro humano se sienta incómodo cuando se enfrenta a uno, aunque esta forma de decirlo no siempre es precisa. Se debe tener en cuenta que si varios humanos se sienten incómodos cerca de uno de su propia especie, es mejor mantenerse alejados. Krill permaneció en silencio junto al Capitán Bear mientras la rampa de carga de la nave descendía hacia el suelo polvoriento debajo de una nube de polvo rojo que se elevó al aire antes de dispersarse para mostrar una amplia extensión de roca roja plana rota, solo distantemente por una colina ocasional y una estructura de concreto azotada por el viento, rodeada por todos lados por vallas de seguridad, y apostada con guardias justo debajo de ellos. Un jeep rojo polvoriento, un vehículo humano, estaba sentado con los costados cubiertos por una gruesa capa de polvo rojo. «Recuérdenme de nuevo por qué emprenderíamos una misión tan arriesgada», preguntó Krill en voz baja, mirando nerviosamente al grupo de 4 guardias y un prisionero que estaban de pie tranquilamente afuera del vehículo. El Capitán Bear soltó una breve carcajada y con un ruido metálico dio su primer paso hacia adelante sobre la rampa de carga. Su pie protésico golpeó el metal frente a él. «No puede ser tan arriesgado, es solo un transporte de prisioneros». Krill subió ruidosamente a la rampa tras él, asegurándose de permanecer detrás de la seguridad de la forma más grande del capitán. Murmuró el capitán además. «Nadie más es Welling para arriesgarse con un prisionero humano, por lo que la Asamblea Galáctica nos contactó personalmente». A Krill no le gustó mucho esa explicación, pero de nuevo, ¿cuándo no lo hizo cuando los humanos comenzaron a hacer cosas raras? Pero como siempre, sabías que la resistencia era feudal y renunció a tratar de entenderla mientras se dirigían al final de la rampa. El capitán no mostró tal preocupación y se dirigió directamente al grupo de guardias, mientras algunos de los miembros de la tripulación bajaban ruidosamente las escaleras detrás de ellos, como lo ordenó la Asamblea Galáctica.
El prisionero humano estaba atado con las ataduras humanas adecuadas, incluidas cadenas para los tobillos, las muñecas y una cadena para el vientre, todas conectadas entre sí para reducir su movimiento. Además, su boca y nariz estaban cubiertas por un escudo de plástico transparente para escupir. El humano no parecía preocupado ni agitado en lo más mínimo, de hecho, su postura era bastante relajada mientras esperaba en el abrasador sol del desierto. Aunque al mirar a los guardias humanos, KR notó la rigidez de sus cuerpos y la vigilancia de sus ojos estaban claramente agitados, mientras que el prisionero no. Krill no entendía por qué el humano estaba perfectamente tranquilo. «Capitán». Berer ignoró las señales y se dirigió al guardia y se encargó de intercambiar algunas palabras antes de que el hombre le entregara un archivo de color crema. El capitán parecía perplejo por algo que dijo el hombre, pero lo ignoró un momento después e hizo un gesto al grupo de hombres hacia la nave. Los guardias obedecieron y marcharon al prisionero por la rampa hasta el compartimento de carga. Krill siguió al capitán Bear en su camino de regreso, contento de estar fuera del calor que ya había drenado gran parte de su energía. Lo dejamos en sus capaces manos. Solo recuerde lo que le dije y no debería tener problemas. El capitán Bear asintió brevemente, y el hombre salió del compartimento de carga tan pronto como lo hizo. Krill notó que la postura del hombre se enderezó como si le hubieran quitado un peso pesado de los hombros. La mirada en su rostro haría pensar que acababa de regresar de la batalla. El capitán Bear ladró en orden y la rampa emitió un silbido metálico al cerrarse detrás de ellos, finalmente bloqueando el calor opresivo que irradiaba hacia adentro desde la luna del desierto. El capitán Bear se giró en ese momento emitiendo un agudo silbido de sorpresa. Krill se giró y se detuvo para encontrar que el otro humano. El prisionero se había movido silenciosamente hacia adelante, por lo que los dos hombres estaban nariz con nariz. Toda la bodega de carga se había quedado en silencio y Crow observó confundido cómo toda la sangre se drenaba de la cara del capitán. El prisionero soltó una risita y dio un paso atrás, una amplia sonrisa visible a través del escudo de saliva. El blanco fue reemplazado de repente por un lavado de rojo y el capitán dio un paso adelante nuevamente, directo al espacio del prisionero. Krill dio un paso atrás en estado de shock. Nunca había visto manifestaciones tan primitivas y evidentes de dominio por parte del capitán. Lo que sea que acababa de pasar había provocado una reacción casi primaria. «Amenázame de nuevo y esa cadena va alrededor de tu cuello», siseó el capitán acercándose unos buenos 2 centímetros sobre el prisionero a pesar de la demostración de dominio. El prisionero permaneció sonriente. Postura relajada. No había miedo en sus ojos. A pesar de esto, el capitán se mantuvo firme mientras el hombre era arrastrado hacia el calabozo por un grupo de otros 4 humanos. Tan pronto como el hombre salió de la habitación, la cara del capitán se drenó de nuevo y dio un paso atrás luciendo casi enfermo. Uno por delante se movió para frotar el lado opuesto. Brazo que temblaba la mano, Krill dio un paso adelante. «Capitán, ¿estás bien?» El hombre dio un confundido. Sacudió la cabeza. «Sí, creo que sí». No conozco a... Ese hombre solo que me pone los pelos de punta». Krill miró hacia la capa dérmica del capitán, pero no encontró nada debajo hacia el capitán. Debió haber notado una figura retórica. «Krill». Me molesta la mirada en sus ojos, ya que resultó que el capitán no era el único que estaba tan afectado. Otros miembros de la tripulación informaron niveles similares, aunque variables de inquietud. Krill encontró la idea fascinante y escalofriante. ¿Qué pasa con un humano tan diminuto que podría crear una reacción tan visceral en la tripulación? Bueno, el capitán, y respondió al hombre con mayor dominio. Algunos de los otros humanos se negaron a estar en la misma habitación con él. Otros dejaron su presencia temblando, y uno o más de los otros miembros de la tripulación exigieron que el capitán lo liberara inmediatamente para que alguien más se hiciera cargo. Ahora, el capitán parecía inclinado a estar de acuerdo, se vio obligado a admitir que no había otras opciones. Krill trató de entenderlo, pero las respuestas que recibió fueron: en su mayor parte era lo mismo. Había algo en el prisionero que hacía que los otros humanos respondieran como si estuvieran muy cerca de uno de sus propios depredadores terrestres.
Hasta donde Krill sabía, no había mucho que pudiera asustar a un humano, pero esto era algo completamente diferente. Unas cuantas veces se dedicó a ver al prisionero a través de las cámaras de su celda, pero hasta donde Krill podía decir, no había nada tan diferente en él. Parecía relativamente tranquilo y de buen comportamiento para un humano. Apenas hablaba y, aparte de su primera interacción con el capitán al que no había conocido, hizo ningún intento abiertamente dominante. Encadenado solo con las esposas, el humano cambiaba entre durmiendo y descansando de espaldas al suelo mirando al techo, una vez acompañando al capitán a alimentar al prisionero. Krill se dio cuenta de lo desconcertante que podía ser el nuevo humano. El capitán acababa de deslizar la bandeja a través de los barrotes, cuando de repente el hombre estaba allí. El capitán dio un paso atrás en estado de shock. La mirada en el rostro del otro humano estaba extrañamente enfocada, ojos entrecerrados en concentración. La boca se convirtió en una amplia sonrisa. «Buenos días, capitán», comenzó el hombre. El tono de su voz era bastante agradable, aunque Krill notó la misma reacción facial del capitán, cuya boca se torció, y disgusto. Las manos se apretaban defensivamente en puños, espetó. «¿Qué quieres?» «Oh, vamos, capitán. Solo quería hacer un saludo amistoso a alguien que me cuida amablemente». Krill vio cómo el hombre miraba al capitán de arriba abajo, expresión casi hambriento, mientras lo hacía. «Así que puedes tomar tus gracias y metértelas por el culo». El capitán gruñó. Los hombres se pusieron morenos y respondieron tal aversión a alguien de quien no sabes nada. «Sé que eres un psicópata». «No, no necesito un título para decírtelo». «Vamos, Krill», espetó el capitán haciéndolos salir al pasillo y cerrando la puerta detrás de ellos. El capitán debió haber visto la reacción en su rostro porque se detuvo y dio un suspiro. A veces, la gente simplemente te hace sentir mal. Es como si el mal se volviera una sensación física arrastrándose dentro de ti como un balde de gusanos. Krill sacudió la cabeza con disgusto. No me extraña que fueran tan reacios al extraño. Además leí el archivo del hombre sobre Adayago. Nunca debería haber aceptado esta misión. No lo habría hecho si hubiera sabido lo que hizo y qué le hizo al capitán. Me quedé mirando a Krill por un largo momento antes de suspirar. Sabes que los humanos somos una raza muy agresiva. Somos una especie de extremos, y aunque hay bien, hay mal. Y entonces el hombre rompió uno de los dos mayores tabúes en la sociedad humana. ¿Y cuáles son esos?, preguntó Krill, nervioso con cuántas cosas exageradas vio hacer a los humanos, y las palabras que tenían para otras cosas como genocidio, regicidio y otras cosas muy desagradables. No podía pensar en nada peor que eso. Los dos son canibalismo e incesto. Krill dio un pequeño chillido de horror al escuchar la definición de las dos palabras. Incluso dio un pequeño paso atrás del capitán, horrorizado de que una especie pudiera ser capaz de tal comportamiento. El capitán extendió una mano. Dije que es un tabú. Krill significa gente normal. A la gente le repugna Krill. Tragó saliva y ¿cuál hizo? Ver dio un breve siseo, pero dio la respuesta cuando lo atraparon. También encontraron los restos de al menos 5 personas separadas. Cuando no pudieron encontrar el resto, admitió haberlos cocinado y comido. Si Krill hubiera podido estar enfermo, tendría psicopatía. Era una palabra nueva para Krill, y rápidamente aprendió el significado solo un día después de la última estación, cuando acompañó al capitán a trasladar al prisionero. A pesar de su desconfianza, no deberían haberse vuelto tan complacientes. Deberían haberlo dejado con las ataduras adecuadas. En lugar de eso, lo habían encadenado de una mano a los barrotes mientras limpiaban su celda. El capitán estaba reemplazando la ropa de cama cuando sucedió. Un chasquido y un rugido de dolor. Krill se giró para encontrar que el prisionero que corría hacia él tenía una mano destrozada hasta quedar irreconocible. El hombre se había roto el pulgar para poder quitárselo de las esposas. Krill fue golpeado y arrojado violentamente contra la pared donde yacía, aturdido y confundido. La cosa que lo había derribado pasó a toda velocidad y se estrelló contra el prisionero.
El capitán y el prisionero fueron arrojados al suelo en un montón de extremidades y puños que se agitaban. Krill se encogió de miedo. El capitán dio un grito, y Krill se dio la vuelta mortificado cuando el prisionero salió a tomar aire. Una sonrisa goteaba sangre. Ruidos de golpes más sólidos. Una lucha desesperada, Krill se asomó detrás de sus extremidades encogidas justo a tiempo para ver al capitán demostrar un fenómeno humano del que había oído hablar, pero nunca había visto. Levantó al prisionero de su pecho y lo arrojó hacia atrás. Tan poderoso fue el lanzamiento que el otro hombre se estrelló contra la pared. Se levantó en segundos, inmovilizando al hombre contra la pared. Sus dientes se partieron a centímetros de su cuello. Krill pudo escuchar voces del otro lado de la puerta, pero era demasiado tarde. El capitán ya había tomado su decisión. El cuchillo apareció en su mano. Un momento después, Krill nunca había visto una pelea humana antes, mucho menos la muerte, pero vio el cuchillo desaparecer y luego reaparecer cubierto de sangre, primero una vez, y luego dos, y luego 3 veces. La sangre gorgoteó de la boca del prisionero. En una risa chisporroteante, se desplomó en el suelo y el capitán se tambaleó, las manos cubiertas de sangre. Miró el cadáver mucho después de que el corazón hubiera fallado. La puerta se abrió de golpe. Momentos después, los hombres entraron corriendo. Se movieron hacia el capitán y el cadáver caído. Tratando de acercarse, el capitán se apartó bruscamente, las manos sobre su cara. Lentamente se alejó de los otros humanos. Retrocedió hasta la pared al lado de Krill y se deslizó hacia abajo. Su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos. Nada como su atacante, su piel parecía húmeda y fría. Muchas especies le temen a los humanos, pero curiosamente, Krill sabía la verdad. Los humanos no daban miedo en general, eran protectores y agresivos, pero eran humanos honestos y amigables. Estaban hechos para adaptarse bien a entornos sociales, eran buenos compañeros. Los humanos que no podían desempeñarse socialmente eran inmediatamente condenados al ostracismo y rechazados por otros humanos. Por eso la psicopatía perturba tan profundamente la intención. El rechazo de la acción social adecuada hace que otros humanos se sientan incómodos e incluso agresivos. Es una respuesta primitiva, pero útil cuando quieres saber quién es peligroso y quién no.